En la página 45, en el día 11, vamos a identificar las medidas que corresponden a un cilindro. Entonces dice que antes de empezar, ustedes van a trabajar esto de acá, van a buscar un bote que tenga la forma de un cilindro, como en la figura 1, y cortar como aparece en la figura 2 para separar las bases de la cara lateral. Un objeto cilíndrico es como este, ¿sí? Tiene esta que sería la cara lateral y las dos bases que sería esta y esta. También podría ser un bote como este, ¿sí? Esta sería la cara lateral y aquí está una base y aquí está la otra base. Como vemos, las bases son circulares. Entonces dice, ¿qué figura geométrica tendrán las bases? Estas son las bases. ¿Qué figura tienen esas bases? Observemos. Contestan acá. ¿Qué figura geométrica tendrá la cara lateral? La cara lateral es esta. ¿Cómo se llama esta figura? Contestan en la pregunta 2. ¿En qué parte de la cara lateral tienen que estar las bases? Veamos acá, yo tengo un cilindro descendido. Este cilindro hay que cerrarlo acá, ¿sí? La cara lateral cierra por acá y las bases van a ir acá, ¿sí? Para formar el cilindro. Entonces nos preguntan qué parte de la cara lateral tiene que estar sobre las bases. Entonces vemos que la base va a pegarse acá, ¿sí? Ven, la cara lateral la cierro y las bases van a ir pegadas acá. Entonces vemos que la orilla de este círculo que forma esta base, que es la circunferencia, tiene que pegarse acá. Pero ¿qué parte es esta en la cara lateral? Al descenderlo observamos que esta circunferencia va a ir acá. Entonces no va a ir en la altura de la cara lateral, sino que en esta recta horizontal. Entonces vean, acá en el cilindro tengo varias partes que notar. Está el diámetro. El diámetro es la medida que hay de un extremo al otro del círculo pasando por el centro. Del centro hacia cualquier lado es el radio. Pero si tengo dos radios, formo el diámetro. El diámetro es esta recta. Tiene que pasar por el centro de la circunferencia. Tenemos la altura y la parte de acá del círculo, la orilla, a lo que le llamamos circunferencia. La circunferencia. Y la circunferencia, el tamaño de la circunferencia debe coincidir con el tamaño de estos lados. ¿Sí? De este punto a este punto. Debe ser el mismo, ¿ven? Porque acá tiene que cerrar de manera exacta. Entonces, en Lee y Aprende hay un ejemplo similar a lo que estamos hablando acá. Tenemos este cilindro, dice, ¿con qué longitud de la base coincide el lado AD? Entonces, el lado AD dijimos que coincide con la circunferencia de la base. Este lado AD tiene que abarcar toda esta circunferencia para que el cilindro cierre perfectamente. ¿Cuánto mide el lado AD? El lado AD mide lo mismo que la circunferencia y para encontrarlo aplicamos esta ecuación. La circunferencia es igual a pi por el diámetro. Pi es una constante que mide aproximadamente 3.14. Entonces, al saber yo el diámetro de la circunferencia, lo multiplico por 3.14 y obtengo el tamaño de la circunferencia. Entonces ya sé cuál va a ser el tamaño de AD porque tiene que ser igual. Veamos que acá lo calculan y dice que AD debe medir 3.14 por 4, porque acá el diámetro abarca 4 unidades, ¿sí? 4 cuadritos. Entonces al multiplicar me da 12.56, o sea que de aquí para acá deben haber 12.56 centímetros. También preguntan, ¿con qué lado coincide la altura y cuánto mide? La altura del cilindro coincide con el lado AB. Si vemos, esta es la altura del cilindro. La altura del cilindro va a ser esta porque a la hora de cerrar, las bases van a casar acá. Entonces la altura va a quedar solamente esa parte, ¿sí? Porque las bases cierran. En la práctica de lo aprendido, les piden encontrar la longitud de cada parte indicada. Entonces vean, acá les preguntan ¿cuánto mide A? Acá dice cuánto mide. ¿Sí? Entonces escriben el valor. ¿Cuánto mide B? Que es la altura. Aquí tenemos la altura. Recuerden que es esta, ¿verdad? La altura del cilindro.
es esto de acá. Y para encontrar C, recuerden que C tiene que coincidir con la circunferencia del círculo. Y dijimos que la circunferencia es igual a pi por el diámetro. La circunferencia sería pi vale 3.14 por el diámetro. Y acá tenemos que el diámetro es de 8 centímetros. Entonces multiplico 3.14 por 8 y ahí ya voy a obtener cuánto mide C. Y en este igual. Acá vean, ya tienen el diámetro, que sería este, ¿sí? 12. Ya tenemos E, que sería esto, ¿sí? E sería la altura. Y para encontrar F, recuerden que el tamaño de esto debe coincidir con el tamaño de la circunferencia. Entonces encuentro la circunferencia, que sería pi por el diámetro. Entonces multiplican y ya van a encontrar el tamaño de la circunferencia, que es el tamaño de F. Entonces se encuentran los valores de estas tres cosas y acá también los valores de estas tres cosas y lo escriben. Y luego les piden elaborar el patrón de un cilindro cuya altura es de 6 centímetros. Entonces aquí van a dibujar 6 centímetros. Aquí miden con su regla un rectángulo que tenga una altura de 6 centímetros. El diámetro de cada base es de 5 centímetros. Para tener un diámetro de 5 centímetros, van a tomar su transportador y la mitad de 5 centímetros son 2.5. Entonces, van a abrir 2.5 centímetros su transportador, ¿sí? De 0 a 2.5. Porque a la hora de trazar yo esta circunferencia, vean, 2.5 es esto. Pero como esto da vuelta, aquí voy a tener otros 2.5. Entonces sacamos la mitad, que sería el radio. Entonces aquí tengo 2.5. Y al dar la vuelta acá tengo otros 2.5. Entonces ahí ya me va a quedar un diámetro de 5 centímetros. Entonces ya tendría la altura, ya tendría el tamaño de los círculos. Y para encontrar el tamaño de estos dos puntos de la base del rectángulo, recuerden que sería el tamaño de la circunferencia. Entonces sería pi, que es 3.14, por el diámetro, que quiero un diámetro de 5 centímetros. Entonces sería por 5 centímetros. Y entonces ahí al calcular ya voy a tener cuánto va a medir de acá para acá. Y van a construir una figura similar a esto. Luego lo pegan. Solo acá cuando peguen, péguenlo justo al ras o déjenle un pedacito más, que sería la pestaña para poder pegar. Y si no, pues lo pegan justo al ras. Y pegan estas dos bases acá. Y ya van a tener su cilindro. Entonces solo serían estas tres actividades las que tienen que trabajar.